Buenas noches, buenas tardes o buenos días, desde donde nos estés escuchando. Hoy nuevamente con un nuevo capítulo de Unir and Friends, tu podcast favorito de información. Hoy no me encuentro solo, me encuentro acompañado de mis compañeras Kareli Jantuárez y Samira Charaf, y por supuesto su ponente Manuel Brito. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante como la bacteria Rickettsia. En este caso vamos a estar abarcando sus características generales, etimología, morfología, fisiología, patogenia, entre otros tópicos bastante interesantes. Espero que sea de tu agrado. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, tomar apuntes y no está de más que empecemos con esto. Adelante, Kareli. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kareli Jantuárez y para dar inicio al podcast les estaré hablando sobre las características generales de la Rickettsiaceae. La familia Rickettsiaceae pertenece a un grupo de bacterias causantes de la fiebre exantemática y el tifus. Esta se encuentra conformada por dos géneros, Rickettsia y Orienta. A su vez, el género Rickettsia se subdivide en dos grupos, el grupo de la fiebre exantemática, cuyas especies de mayor relevancia clínica son Rickettsia rickettsii, fiebre exantemática de las montañas rocosas y Rickettsia acari, viruela por rickettsias. El grupo del tifus, el cual es integrado por Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. El género Orientia solo incluye a la Orientia tsutsugamuchi, que este es un patógeno del tifus de la maleza. Taxonomía. Tenemos en la taxonomía que la Rickettsia rickettsii, la Rickettsia acari, la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia typhi son de dominio bacteria, filo Pseudomonadota, clase Alpha Protobacteria, orden Rickettsiales, familia Rickettsiaceae, género Rickettsia. Y por otro lado tenemos la Orientia tsutsugamuchi, que esta es de dominio bacteria, filo Pseudomonadota, clase Alpha Protobacteria, orden Rickettsiales, familia Rickettsiaceae, pero a diferencia de las demás, el género de este es Orientia. Etimología. La Rickettsia y la Rickettsi tienen su nombre en honor a Howard Ricketts, un investigador que identificó a la garrapata de los bosques como un vector de la fiebre exantemática de las montañas rocosas. Acari, del griego acari, que significa ácaro, el vector de la viruela por rickettsias. Prowazekii, en honor a Stanislaw van Prowazek, uno de los primeros investigadores acerca del tifus, que falleció víctima de la misma enfermedad. Typhi, del griego typhi, que significa tifus o fiebre, en referencia a la enfermedad que ocasiona. Orientia, del latín oriens, que significa este oriente, en referencia al área donde mayor se presentan estas bacterias. Tsutsugamuchi, unión del japonés tsutsuga, que significa enfermedad, y muchi, que significa insecto. Esto en conjunto significa enfermedad del insecto, en referencia a las larvas de los ácaros que transmiten la enfermedad. Morfología y fisiología. Son microorganismos pequeños con un tamaño promedio de 0,3 micras de ancho por 12 micras de longitud. Presentan una estructura semejante a los bacilos gram negativos, teniendo una pared celular que se compone de una mínima capa de peptidoglucano y lipolisacárido. La excepción a esto es la Orientia tsutsugamuchi, cuya pared celular carece de ambos componentes. Son parásitos intracelulares estrictos, dándose su crecimiento en la citoplasma de las células eucariotas. Acceden al interior al unirse con receptores en la superficie de la célula, estimulando su fagocitosis. Tras ser engullidas, degradan la membrana del fagolisosoma mediante la producción de enzimas fosfolipasas, ingresando entonces al citoplasma de las células. Una vez en el citoplasma se dividen lentamente por fisión binaria, tiempo de generación de 9 a 12 horas. Su desarrollo y liberación varía dependiendo de su grupo. Orientia y grupo de fiebre exantemática se desarrollan en el citoplasma y el núcleo celular, siendo liberadas de manera continua a través de las largas proyecciones citoplasmáticas. El grupo de la tifus se acumula en el citoplasma celular hasta provocar la lisis de las membranas celulares, produciendo la destrucción de la célula y la liberación de las bacterias.
Dependen de su célula huésped para metabolizar carbohidratos y sintetizar lípidos, nucleótidos y aminoácidos. Pueden tanto actuar como parásitos energéticos y emplear el ATP de su célula hospedadora, como realizar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y sintetizar su propio ATP. La patogenia un tanto específica de estas bacterias no se encuentra del todo definida, pues no hay indicios que vinculen las manifestaciones clínicas de la infección con la producción de toxinas o la respuesta inmunitaria del hospedador. Sin embargo, sí se tienen evidencias de que la superficie de la Rickettsia rickettsii expresa una proteína de membrana externa de tipo A, responsable de la capacidad de la bacteria de adherirse a las células endoteliales. Quizás una posible causa de las principales manifestaciones de la infección puede ser la replicación bacteriana en las células endoteliales, originando un daño a las células y a la extravasación de los vasos sanguíneos. Casos como por ejemplo de hipovolemia o la hipoproteinemia van a ser producidas por la pérdida de plasma hacia los tejidos, incluso que pueden llevar a la reducción de la perfusión de varios órganos o incluso también a procesos de insuficiencia orgánica. No obstante, creo que también es importante destacar que existe una respuesta inmunitaria del hospedador a la infección y se basa más que todo en la destrucción intracelular mediada por citocinas y la eliminación por linfocitos CD8 citotóxicos. En cuanto a su epidemiología, las especies patógenas de esta familia se mantienen en reservorios animales, especialmente roedores y artrópodos, y son transmitidas por vectores artrópodos, como por ejemplo las garrapatas, los ácaros, los piojos o incluso las pulgas. Un ejemplo de esto puede ser la Rickettsia acari, cuyo reservorio va a tener como los ácaros y a los roedores salvajes, y su vector de transmisión van a ser los ácaros, produciendo una viruela por Rickettsia. No obstante, de esta familia patógena hay una excepción. Siempre debe haber una oveja negra en esta familia. En este caso es la Rickettsia prowazekii, cuyo hospedador principal, es decir, cuyo reservorio va a ser el ser humano. La recurrencia de una infección por esta misma especie se conoce como tifus recrudescente o enfermedad de Bill-Zinsser, y puede aparecer muchos años después de la infección inicial. Su epidemiología se presenta en una mayor incidencia en personas que viven en condiciones de hacinamiento y poco salubres. De todas las especies de Rickettsia, la causante de una enfermedad en el ser humano con más frecuencia va a ser la Rickettsia rickettsii. Aproximadamente el 90% de infecciones se producen entre abril y septiembre. En este periodo aumenta la actividad de las garrapatas. La transmisión se va a producir tras un periodo prolongado de exposición a la garrapata, más o menos de 6 horas. Y esto se debe a que las rickettsias solo se activan cuando el insecto se alimenta con sangre caliente, liberando entonces la bacteria de sus glándulas salivales en la sangre del hospedador humano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samira Charaf y continuando con el podcast yo les estaré hablando un poco sobre lo que son las manifestaciones clínicas, la identificación y el diagnóstico y el tratamiento y la prevención, empezando con las manifestaciones clínicas. Primero tenemos la fiebre exantemática de las montañas rocosas, también conocida como Rickettsia rickettsii. Esta se desarrolla entre 2 y 14 días tras la picadura de la garrapata. El inicio de la enfermedad es precedido por fiebre elevada con cefalea, la cual puede ser acompañada por malestar general, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. El 90% de los pacientes desarrolla un exantema muscular a los 3 días, o también conocido como sarpullido, inicialmente en muñecas, brazos y tobillos, diseminándose posteriormente hacia el tronco. En algunos casos, el exantema afecta también a las palmas de las manos y a las plantas de los pies. Este puede evolucionar a una forma exantemática o petequial, indicativa de una enfermedad grave. Las complicaciones de esta enfermedad incluyen manifestaciones neurológicas, insuficiencia pulmonar y renal y alteraciones cardíacas. La mortalidad de la enfermedad no tratada es de un 10 a un 25%. Luego tenemos la viruela por Rickettsia o Rickettsia acari. Esta aparece entre 9 y 14 días presentando 2 fases.
Su primera fase inicia con la aparición de una pápula en el lugar de la picadura. La pápula se desarrolla aproximadamente una semana después de la picadura y progresa rápidamente, convirtiéndose en úlcera y posteriormente en una escara. La segunda fase se produce de forma abrupta tras un periodo de incubación de 7 a 24 días. Entre sus síntomas se menciona fiebre alta, cefalea intensa, escalofríos, sudoración y fotofobia. Luego de 2 a 3 días se desarrolla un exantema pápulo-vesicular generalizado, en el que, con su progreso, se forman vesículas que posteriormente se recubren de costras. A pesar del aspecto del exantema, esta enfermedad suele ser leve y evoluciona sin mayores complicaciones, observándose una curación completa en 23 semanas sin tratamiento. Luego tenemos el tifus epidérmico o Rickettsia prowazekii. Se desarrolla de 2 a 30 días tras la exposición. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y, en la mayoría de los pacientes, tras un intervalo de 13 días se desarrolla fiebre alta, cefalea intensa y mialgias. Otros síntomas pueden ser neumonía, artralgia y deterioro neurológico, como por ejemplo el estupor, la confusión o el coma. Muchos pacientes también desarrollan un exantema petequial o macular. La tasa de mortalidad en ausencia de tratamiento es del 20 al 30%. Tras la recuperación, las riquecias pueden permanecer latentes durante años y luego reactivarse para ocasionar una recrudescencia del tifus o enfermedad de Beryl-Simpson. Se presenta como una bacteriemia y el paciente con piojos es potencialmente infeccioso. La evolución de esta forma suele ser más leve y con frecuencia no hay exantema. Luego tenemos el tifus endémico o murino, también conocido como Rickettsia typhi. Este tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días. Los síntomas aparecen bruscamente con fiebre, cefalea intensa, escalofríos, mialgias y náuseas. En fases tardías, un 50% de los pacientes desarrolla exantema en tórax y abdomen. La enfermedad suele evolucionar sin complicaciones, con una duración de 3 semanas sin tratamiento. Luego, tenemos la identificación y el diagnóstico. Dentro de la microscopía, tenemos que las riquecias se tiñen débilmente con la tinción de Gram, debido a la delgadez de su pared celular, siendo mejor visualizados mediante la tinción de Yencia o la tinción de Jiménez. También se puede emplear anticuerpos específicos marcados con fluoresceína para teñir las bacterias intracelulares en muestras de tejido. Dentro de las pruebas basadas en ácidos nucleicos tenemos que se emplean ensayos de reacción en cadena de polimerasa, pero su sensibilidad es baja en muestras de sangre. Y dentro de los cultivos tenemos que su aislamiento es relativamente sencillo en sistemas de cultivos celulares o huevos embrionados. Se recomienda utilizar muestras de la capa leucocitaria de la piel o una biopsia de piel. Y dentro de la detección de anticuerpos tenemos que principalmente se utiliza microinmunofluorescencia para detectar la presencia de anticuerpos contra las proteínas de la membrana externa y el antígeno LPS. Su sensibilidad y especificidad es elevada, especialmente en la segunda semana de enfermedad. Para distinguir entre especies individuales de Rickettsia se debe realizar un inmunoensayo Western blot. Y para finalizar, dentro del tratamiento y la prevención, tenemos la susceptibilidad antimicrobiana, donde podemos contar con la doxiciclina, que es un fármaco de elección para el tratamiento de todas las infecciones por riquecias. Aunque son contraindicadas en mujeres gestantes y niños pequeños, se recomienda iniciar el tratamiento empírico con este antibiótico en todos los pacientes con sospechas de enfermedad por riquecia. Como alternativa, se puede utilizar las fluoroquinolonas, como por ejemplo el ciprofloxacino. El cloranfenicol es otra alternativa, pero su uso se asocia con una incidencia elevada de recaídas. Y por último tenemos la profilaxis. Solo existen vacunas exclusivamente para el tifus epidémico o transmitido por piojos. Para el resto se recomienda evitar zonas infestadas por artrópodos, usar ropa protectora y repelentes para insectos y eliminar inmediatamente los artrópodos adheridos. El control de roedores y piojos también es de gran importancia en las enfermedades en las que estos suponen un vector importante. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este podcast haya sido de tu agrado, que te puedas informar lo suficiente sobre la bacteria Rickettsia. No está de más también tener consejitos, lávense un poco las manos y bueno, cuídense bastante. Espero que se encuentren bastante bien.
Muchas gracias por visualizar este podcast. Hasta pronto.